Y primero con muchísima ansiedad, porque es una situación inédita que se vive en la República Argentina de tener un proceso de balotaje que no se había dado nunca. Habiendo salido de la sorpresa inicial, que fue que el resultado que obtuvimos el 25 de octubre no fue el que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos un resultado mucho mayor, a pesar de que Scioli ganó la elección primaria, a pesar de que gana la elección general por más de 9 millones de argentinos que lo acompañan. Nosotros pensábamos de que era un candidato que se podía imponer en primera vuelta. Así que ahora estamos trabajando, viendo de tratar de que la gente compare. Yo digo que la gente no va a elegir el domingo 22 de noviembre, sino que va a optar. Hay dos modelos de país claramente diferenciados que tienen asimetrías notables, donde hay diferencias que son manifiestas. Nosotros, por ejemplo, desde el peronismo creemos en un Estado fuerte que regule la vida de la gente, que acompañe al que menos tiene, que le dé posibilidades de igualar derechos a aquellos que no tienen posibilidades a veces de acceder a determinadas cuestiones. El otro cree en el Dios mercado, de que el mercado va a regular todo y el derrame que provoque la actividad le va a terminar beneficiando a los más humildes. Eso en la República ya se vivió. Cuando uno dice esto, lo primero que le dicen los dirigentes que acompañan a la alianza de Macri sostienen de que uno está tratando de meterle miedo a la gente. No, no le está metiendo miedo. Lo que le está pidiendo es que la gente recuerde a dónde estábamos, que analice a dónde estamos y que piense hacia dónde queremos ir. Y esto es lo que nosotros tenemos que debatir, así que tratando de redoblar esfuerzos, de retemplar la vocación militante. Nosotros tenemos una fuerza política, el justicialismo tiene una fuerza política muy interesante, que creo que si nosotros tensamos toda esa voluntad militante, el 22 de noviembre vamos a seguir en la senda del desarrollo, del crecimiento, de la generación de derechos, de la generación de oportunidades. Todo lo mucho que se ha hecho y que se ha hecho bien, eso va a continuar. De que no va a haber modificaciones notorias, pero sí lo que yo vi en Daniel Scioli es una vocación de modificar algunas cuestiones que hoy hacen falta en un mundo absolutamente distinto al que teníamos hace 12 años atrás. Porque cuando Néstor asume la presidencia de la República, que fue el gestor de este proceso hace 12 años atrás, fue llevado a una situación donde casi estábamos al borde de la disolución nacional, donde era una pelea de argentino contra argentino, donde la gente iba y saqueaba lugares para poder comer, donde el proceso hiperinflacionario era tan manifiesto de que no había ningún tipo de continuidad de ningún modelo, salvo el sálvese quien pueda. Y sin embargo el peronismo fue capaz de salir de esta etapa, generar condiciones de desarrollo, de crecimiento, y creo que Scioli ahora logra un país normal, recibe de manos de la presidenta un país normal, con instituciones funcionando a pleno, sin la urgencia de tener que asumir antes de tiempo porque los caos o el conflicto que haya en el país lo haya obligado como en otras épocas. Si hay un hombre predecible y previsible es Daniel Scioli. Entonces, yo esto fue lo que vi, por eso me puse a militar, sin dejar de reconocer todo lo que se ha hecho, todo el esfuerzo que no solamente fue por una clase dirigente, sino por millones y millones de argentinos que acompañaron. Pero yo creo que ahora en esta etapa hace falta un hombre con el temple, con la capacidad de escuchar, con las ganas de llevar adelante un país adelante y que además sobre todo le dé la tranquilidad que los argentinos necesitamos, porque ¿qué es lo que te pide el vecino? Cuando vos charlas, yo recorro la provincia y voy a determinada cantidad de lugares, ¿qué es lo que me plantean? No quieren la confrontación permanente entre los dirigentes, sino lo que quieren es el acuerdo político para que eso genere acciones que modifiquen su vida para mejor, y en eso es lo que tenemos que trabajar. Hay dos o tres desafíos que tiene Scioli por delante, que son a partir del 11 de diciembre de este año, que son claros y manifiestos. Primero, el mundo ha cambiado notablemente. Hay un mundo que está en un marco de conflictividad y de necesidades de alimentos y de urgencias que viven determinados sectores de la población mundial, pavorosos. Y gracias a Dios nuestro país eso no lo vive. Pero nosotros tenemos que reconocer, y sobre todo en esta provincia de Santa Fe, que el precio de los commodities ha modificado notablemente. ¿Qué significa esto? Los productos de explotación primaria, ya sea el trigo, el maíz, la yerba mate, algunos cítricos y demás, nosotros necesitamos modificar el porcentaje de retenciones. Porque no es lo mismo tener un porcentaje de retenciones con un mercado que está en alza y con un mundo altamente demandante que le pone valor a lo que vos estás produciendo, y hoy hay una baja notable en esos precios y entonces nosotros no podemos generar la misma presión fiscal sobre el agricultor. Y Daniel Scioli esto lo va a hacer. Cuando vino al Patio de la Madera, perdón, al Metropolitano, que se reunió con empresarios y con productores, había una muy buena cantidad esa noche, ¿qué fue lo que les dijo? De que confíen en él, de que inviertan, de que trabajen, de que produzcan, que él va a hacer todas las correcciones, y esas son correcciones que nosotros tenemos que llevar adelante. Nosotros
Otra cosa importante que va a hacer Daniel Scioli es haber escuchado qué dijo la gente el 25 de octubre, cuando incorpora ahora el tema del 82% móvil en el tema de las jubilaciones mínimas. ¿Por qué lo hace? Y vos me podés decir por qué no lo hizo antes. Porque previamente había una demanda clara y concreta por sectores de la sociedad, hizo las consultas respectivas para ver si las arcas del Estado pueden soportar este tipo de cuestiones y a partir de ahí él entiende de que hay una demanda de la sociedad y dice, señores, yo lo voy a hacer. Y el tema de ganancias, que ha sido un tema tan meneado y tan reclamado y tan solicitado por determinados sectores. Y vos qué paradoja, porque los sectores que reclaman la baja de ganancias son casualmente los sectores asalariados que tienen mayor capacidad de poder adquisitivo porque tienen buenas remuneraciones. Porque si no tuvieran buenas remuneraciones no pagarían ganancias. Y sin embargo, escuchar lo que dijeron las urnas el 22 de noviembre y decirle a los trabajadores argentinos, aquellos que ganen por debajo de los 30.000 pesos, de que no se les va a descontar ganancias, creo que es una muy buena noticia. Pero no lo dice Rubeo, yo no voy a ser presidente, lo dice Daniel Scioli, que tiene posibilidades más que concretas de ser el presidente de la República, y entonces por eso creo que hay que confiar. Y vuelvo a lo que vos me preguntabas antes, ¿yo qué vi en Scioli? Vi ese hombre que asume compromisos, que tiene vocación por gobernar y que los va a respetar. Y estas son las cosas que debemos modificar. Y eso no significa que tenemos que renegar de lo hecho, porque lo hecho ha sido mucho. Lo que pasa es que cuando yo digo de que a veces las formas terminan afectando el fondo, es que cuando uno tiene una actitud a veces de excesiva presencia pública, donde uno trata de imponer determinados criterios que hacen a la comunicación, terminan agotando y cansando a la opinión pública. Y yo estoy casi convencido de que eso nos ha pasado notablemente a nosotros. Y sobre todo donde hay ejes de poder de corporaciones mediáticas que hacen de eso permanentemente mostrarlo y hacer gala de cada una de estas cuestiones para deteriorar la imagen del gobierno. Y la verdad que de alguna forma lo han logrado, porque ¿qué es lo que significa Macri? Que esta es la discusión que nosotros tenemos que instalar en la mesa de los santafesinos. ¿Macri qué significa? Significa el poder concentrado del centralismo porteño, una fórmula que habla de federalismo y que no se mueve de al lado del obelisco, que tiene a sus dos principales dirigentes de la capital federal, que habla de que el dios mercado es el que nos va a regular la vida a cada uno de nosotros, que modifica la estructura del dólar. Yo a veces te lo decía fuera de cámara y te lo digo ahora en cámara. Cuando a veces charlo con algunos vecinos me dicen, bueno, hay que levantar el tema del cepo. ¿Y en qué? ¿Para qué quiere ese vecino que le levanten el cepo? ¿En qué lo va a beneficiar? Lo va a perjudicar notablemente, porque eso le va a liberar el cepo significa de que vamos a tener un dólar que va a estar como mínimo en 13, 14 pesos. Y eso significa que ese hombre que me dice que hay que liberar el cepo y que le da su voto de confianza a Macri, no sabe que está votando en contra de sí, porque va a ser un 40% más pobre. Y esto es lo que le tenemos que decir a la gente. ¿Qué significa la devaluación? ¿Qué significa llevar adelante procesos de concentración económica donde las economías regionales no van a tener ningún tipo de incidencia? Pero no, porque ya lo hemos vivido y lo hemos visto en otras oportunidades. Acá ha habido sectores que han sido parte del gobierno en otros momentos de la República que hoy vienen a decirnos qué es lo que hay que hacer y sin embargo cuando les tocó a ellos fueron un notable fracaso. Llevaron a los argentinos casi al borde de la disolución nacional.